Permítame saludar al protagonista de la noticia de la semana. Él es el investigador Wilmar Mejía de la Dirección Nacional de Inteligencia. Él es el más alto oficial o una de las personas que más ha trabajado el tema de inteligencia y contrainteligencia en el país. Pues los audios que tienen en este momento contra las cuerdas, no solamente a don Wilmer, sino a un general de la República, a otro coronel, por supuesto a la vicepresidenta, por supuesto a la campaña de Petro presidente, y todo lo que ha revelado el informe de Noticias Caracol de esos chats que fueron extraídos por la policía y entregados a la fiscalía. Muy amablemente nos atiende don Wilmar Mejía. Don Wilmar, buenos días. Buenos días, Julio, a usted y a todos los que están en mesa y a la audiencia que a esta hora los escucha o nos escucha. Pues don primero que todo le quiero agradecer por la entrevista. Yo sé que es un momento muy complicado para usted y que haya permitido esta llamada la valoro enormemente. Mire, comencemos por el final. El presidente de la República ha dicho que no, que esos chats son falsos. Ahora ha dicho que esos chats hay que meterles un poquito de ciencia forense. Y ayer la señora fiscal de la fiscal general de la Nación, pues confirmó la existencia de los chats, reclamó que no se hayan utilizado mejor, reclamó la tardanza de la policía y la omisión de la fiscal en Medellín. Esa sería la última pregunta, que es la primera en la entrevista. ¿Los chats para usted son o no son reales? Bueno, lo primero es que valoro y respeto los pronunciamientos del señor presidente. Él tiene su libertad plena para pronunciarse y defender a sus colaboradores, defender a su gobierno. Coincido con él en su última apreciación. Yo creo que la justicia tiene que obrar y tiene que investigar a fondo qué es lo que está pasando. La fiscal también en sus pronunciamientos, sobre todo en el último comunicado, fue contundente. Creo que aquí se cometieron muchos delitos en materia de la custodia de la información que se había recabado por parte de los organismos de inteligencia, no solo del Ejército, sino también de la Policía Nacional. Eso le resta, para mí, le resta mucha seriedad a la información que se recogió y que se utilizó. Entender el propósito de la manera como se filtra y en el momento en el que se hace también es tarea de los organismos de justicia, en este caso la Fiscalía, pero también de los organismos de inteligencia, porque esto no es algo aislado, esto parece que es un plan sistemático de desinformación y ataques, no solo contra el DNI, sino contra toda la comunidad de inteligencia, sus instituciones tanto de fuerzas militares como de policía, y sobre todo sobre el mismo gobierno. Pero, don Wilmar, permítame interrumpirlo. ¿Usted cree que un medio de comunicación como el canal Caracol, un investigador como Ricardo Calderón, se van a prestar para esa conspiración que usted está describiendo? No estoy diciendo que el medio de comunicación o el periodista se haya prestado. Resulta, y así ha sucedido, que las capacidades que tienen las instituciones mal utilizadas por agentes que hacen parte de esas instituciones pueden llegar a un nivel de infiltrar y de comprometer también a periodistas y a sus instituciones. Eso puede estar pasando. Ayer en la tarde El Tiempo publica creo que fue la unidad investigativa liderada por la periodista Marta Soto, un audio en el que se afirmó que yo era la persona que estaba en ese audio. Pues lo primero, yo soy muy paisa, ya lo podrás notar con mi acento, y las personas que estaban allí interactuando, pues los acentos eran totalmente distintos. Mi acento no es paisarrolo, por así decirlo, y eso se cayó por su propio peso. Yo estaba tranquilo de lo que estaba pasando allí. Al punto de que por alguna razón en especial, pues parece ser que hubo una comunicación entre personas. La periodista cae en cuenta de que al parecer le habían dado una información errónea y se retracta. Entonces, si eso pasó ayer,
es posible que esté sucediendo con mucha de la información que esté por ahí circulando. Sí. Señor Wilmar, justo hablando de este audio al que usted hace referencia y que publica la Unidad Investigativa del Tiempo, coincide con lo que se dice de la investigación de Noticias Caracol y de que usted supuestamente estaría detrás de esa purga que se ha, dicho en muchas ocasiones ahí en el Ejército Nacional sacando a altos oficiales, porque justo en ese audio lo que se habla es de eso, de que se estarían pidiendo cabezas de altos oficiales que no están en la línea del gobierno nacional. Entonces, si hay una coincidencia allí entre el audio y lo que se dice en la investigación de Noticias Caracol respecto a esa purga que usted estaría emprendiendo desde la Dirección Nacional de Inteligencia. Digamos que hay una conexidad de elementos, de datos, de información, que podrían, digamos, generar un relacionamiento estrecho con lo que usted pregunta. Sin embargo, se dan en contextos y en condiciones totalmente distintas. Creo que en una respuesta que le di a un alto funcionario del Estado, un exministro, un exdirector de planeación que de manera nunca lo esperé de él, me despreció, me humilló, me maltrató, amparado en la información que está circulando. Yo lo busqué a él en su momento para decirle, mire, necesito que le lleven este mensaje al presidente porque con quien yo estaba trabajando en Antioquia nos dejó a la deriva, y esa persona me contestó palabras más, palabras menos, mire, eso no es de mi interés, eso es otra cartera, no me va a meter en problemas. Esa información posteriormente llegó a Don Wilmer, ¿de quién estamos hablando? No voy a caer en el juego, Julio, por respeto, creo que soy una persona totalmente distinta. Lo pueden buscar en mis trinos de X, no he cerrado mi cuenta porque quiero ser transparente en mis opiniones antes y después de esta dirección. Eso me ha caracterizado, no me voy a esconder. No salí a tiempo porque yo tenía que mirar con cabeza fría qué era lo que estaba pasando en el bosque, qué árboles estaban moviendo, por qué se estaban moviendo, quiénes lo estaban moviendo, para poder tener la tranquilidad y la certeza de que cuando fuera a salir a medios, lo pudiera hacer con toda la tranquilidad y con toda la seguridad que siempre me han caracterizado. Pero para volver a la pregunta, esa información luego llegó al gobierno nacional y se constató, se valoró y con eso se tomó decisiones. Nada fue motivado de manera diferente. Los que se fueron en su momento se fueron por pérdida de la confianza, no por retaliaciones, y eso es lo que tiene que quedar claro ahí. Posteriormente se generó un relacionamiento, creo que serví como de fuente humana para el gobierno, para el gobierno nacional en su momento, y en especial para alguna de las carteras, para seguir recibiendo esta información, para que les permitiera a ellos profundizarla, contrastarla y seguir tomando decisiones. Yo no purgué a nadie, yo simplemente entregué la información de la cual era receptor y con esa información tomaron decisiones. Sí. Señor Mejía, hablemos un poco de su perfil profesional y de sus orígenes como líder universitario. Usted llega al Consejo Superior Universitario de la Universidad de Antioquia. Y sí, señor. De allí salta a la Dirección Nacional de Inteligencia. Su formación es licenciado en Educación Física. ¿Qué tiene que ver eso con alguien que llega a la Dirección Nacional de Inteligencia precisamente a investigar y a velar por la seguridad del Estado? ¿Por qué? ¿Nos podría explicar? Julio, mira, lo primero es que mi currículo tiene un currículo oculto. En la Universidad de Antioquia, en su momento, cuando yo llegué, ofrecía unos énfasis que nunca registraron en el Ministerio de Educación. Yo soy licenciado en Educación Física y mi currículo oculto es Administración Deportiva. Y esa que es como una administración especial, algo muy, muy extraño, pero fue lo que en su momento me llamó la atención y por ahí me incliné y me formé académicamente. Luego tuve la oportunidad de irme para un grupo de investigación de la universidad, de esos grupos interdisciplinarios donde hay profesionales de todos los campos, y
ahí fui desarrollando, digamos, unas capacidades académicas y profesionales un poco más fuertes. Pero en la pregunta que tiene que ver esto con, digamos, con mi llegada a la Dirección Nacional de Inteligencia, pues eso es muy simple. O sea, ser agente de inteligencia no está, digamos, en exclusividad para carreras profesionales en sí. No todos tienen que ser abogados, no todos tienen que ser economistas, no todos tienen que ser politólogos. De hecho, un agente de inteligencia puede ser bachiller, puede ser técnico, puede ser tecnólogo, puede ser profesional, un profesional teórico, un profesional técnico. Y ese es mi caso, porque el agente de inteligencia en sí lo que tiene que tener es un conocimiento, tiene un entrenamiento, tiene que tener acceso a la información. Tiene que tener una formación en investigación. Sí, señor, pero es que eso se hace al interior de la Dirección Nacional de Inteligencia. O sea, usted llegó a aprender sobre inteligencia. O sea, yo lo que tenía, Julio, en su momento era la capacidad de acceder a información muy privilegiada. Y tener esa capacidad de acceso a la información era porque me permitía estar en modo, tiempo y lugar en sitios privilegiados. Ahora déjeme hacerle esta pregunta en conexión con el tema. El gobernador de Antioquia ha dicho que usted es identificado como el chulo y que así se le ha, digamos, denominado en razón a que, pues también en concordancia con las investigaciones del canal Caracol y de las chats y de las comunicaciones, pues a usted se le señala puntualmente de tener vínculos con las disidencias de las FARC y de estar velando por favorecerlos, usando la DNI, su poder. ¿Qué tiene que decir frente a eso? Mire, Julio, el gobernador se puede expresar como él quiera, finalmente es un ciudadano, tiene la libertad para hacerlo, lo respeto, no comparto, en algunos momentos incluso en el Consejo Superior lo he defendido frente a la situación de crisis que tiene la universidad, pero no puedo compartir la manera tan ultrajante como se refiere, primero a un ciudadano que es de su región, segundo a un servidor público que además es designado el presidente en una junta directiva que él preside, tercero, me niega y me condena el derecho que me asiste como ciudadano al debido proceso, a la buena defensa, al buen nombre, a la buena dignidad, y se refiere de una manera para mí aberrante sobre mi persona. Mire, inteligencia no solo hacen las fuerzas militares y de policía y el DNI o la UIAF, o sea, la comunidad de inteligencia en general. Los delincuentes también hacen inteligencia. Y seguramente en algún momento pudieron haber identificado que yo tenía muy buena relación con algunas personas de las fuerzas militares en general. Y cuando ellos identifican eso, a modo general los llaman chulos. Y no los llaman porque son amigos, los llaman es porque, ojo, tenga cuidado, que ese tiene relación con las fuerzas militares. Entonces eso también tiene de un lado y del otro. Pues alguien lo podrá interpretar como lo están haciendo ahora. No, es que Wilmar Mejía es colaborador de estructuras ilegales. Ese es un camino. Y el otro camino es que ellos, con su inteligencia, con la que hacen, también dicen, ojo, ese es un colaborador de las fuerzas militares y podemos estar corriendo peligro. Ese puede ser el otro camino, Julio. Pero, ¿por qué no aclara una cosa? Porque definitivamente ni la administración deportiva ni la preparación física tienen que ver con la inteligencia. Más allá de que alguien puede llegar con esas calificaciones a ser un agente en principio, pero no llegar a la cúpula de una institución sin tener ninguna experiencia previa en ese campo. Pero usted dice... Con Félix, usted dice que usted tenía manejo de información y en unos sectores. ¿Qué manejo de información tenía y en qué sectores? ¿Y por qué eso le daba aval para llegar a la dirección de inteligencia? No, mire, en principio yo lo dije en mi comunicado y creo que también se lo contesté, lo he venido contestando. En principio, a mí me parece aberrante que servidores públicos y sobre todo que hagan parte de las fuerzas militares y de policía estén inmersos en corrupción institucional de cualquier índole. Me parece más aberrante que estos estén inmersos en el tráfico ilegal de armas, explosivos, municiones y explosivos, porque finalmente esas armas llegan a manos de
de ciudadanos en condición de ilegalidad que están asesinando campesinos, que luego están asesinando policías, que luego están asesinando militares. Eso no se puede permitir. Esa información era la que yo tenía acceso. Como también tenía acceso a información. Pero permítame, que daba cuenta, ¿por qué tenía acceso a esa información y con quién? Genero confianza. Soy una persona que ha generado confianza durante toda su trayectoria. Las personas, cuando me designaron miembro del Consejo Superior, algunas personas se acercaron a mí porque daban cuenta de que por esa designación era cercano al gobierno nacional y comenzaron a entregar información delicada que ellos per se no podían canalizar a través de sus, digamos, de sus instituciones. Hay una situación muy especial, Félix, y que hace carrera en las instituciones que tienen, digamos, esa jerarquía como es las fuerzas militares y de policía, y es que el que denuncia al interior de esas fuerzas, por lo general no le va bien, por lo general le va mal. Lo apartan a los sitios más aislados del país, los mandan a las zonas más calientes del país, y adicional a eso, yéndole bien, yéndoles mal, inmediatamente los llaman a calificar servicio. Ese es uno de los problemas que tienen nuestras instituciones, y por eso es que la corrupción campea al interior de esas instituciones. Entonces ese es uno de los motivos por los cuales me llega esa información. Conozco una persona que es cercano al presidente, es el representante del presidente en el Consejo Superior. Creo que con esa persona podemos hablar. Y así comencé a tener acceso a ese tipo de cosas que fueron puestas en conocimiento en su momento de a quien le correspondía ponerlos en conocimiento para que esas personas tomaran las decisiones que tenían que tomar. Yo no las tenía que tomar. Sí. Pero devolviéndome a la pregunta, porque vuelve y se cae en el juego, es que el licenciado de educación física, mire, yo nunca he ejercido una clase de educación física en el conocimiento de base, que es la de la actividad física o la del entrenamiento deportivo o la de la recreación. Y voy a defender la carrera. Alguien por ahí dijo que es que los educadores físicos es la fachada perfecta para infiltrarse. Creo que eso es irresponsable y ahí estigmatizaron a todos los educadores físicos del país. Esto es un tema de capacidades, esto es un tema de confianza, esto es un tema de accesos. Pero cuando tú tienes todas esas condiciones y llegas a una entidad como la que yo llegué, allá te forman. Y yo llegué como agente de inteligencia. Y mis resultados fueron muy importantes, fueron muy valiosos, y eso me comenzó a llevar a distintos niveles de la entidad. Estuve en el grupo asesor del director de uno de los directores de inteligencia, luego pasé a uno de los grupos, al grupo asesor del director de contrainteligencia, justo cuando esta dirección apenas estaba surgiendo. Sí. Ahí comencé a entender y a conocer más esta entidad a la que valoro, aprecio y defiendo fuerte, y eso me fue llevando en un momento dado, por esas capacidades, ese conocimiento, a una propuesta de que fuera director. La aceptaron, obviamente también influye mucho la confianza, la aceptaron y ahí estoy haciendo mi trabajo. Hay un desconocimiento pleno sobre las instituciones de inteligencia y sobre todo sobre las del DNI. Mire, yo soy el director de inteligencia y tengo a cargo el gasto reservado y obviamente el personal, pero toda la capacidad operativa no recae sobre mí, recae sobre mi subdirector de operaciones, que ese tiene una trayectoria y una experiencia bastante fuerte. Ese es mi pilar base, mi subdirector de operaciones, que es el que lidera a todos mis agentes de operaciones con base al Plan Nacional de Inteligencia, a nuestro Plan Misional de Inteligencia, a nuestras órdenes de operaciones, sí, a nuestro plan de búsqueda y a las misiones de trabajo. Es más, director, es mi subdirector de operaciones el que toma las decisiones en materia de qué buscar y qué recolectar conforme al plan, a las órdenes operacionales. Permítame, termino. Y yo simplemente lo que hago es revisar que todo esté en derecho, que todo esté en materia de gastos reservados bien, en materia de derechos humanos bien, en materia de ponderación bien. Chulo, firmo y se fue, y no tengo nada más que ver ahí. Luego los resultados hablarán por sí mismos. Claro, eso es lo que hago. Claro, pero director, tenemos que ir también por partes porque aquí hay otros nombres que están involucrados y se hacen unos señalamientos que son de la mayor gravedad. Usted nos está dando sus explicaciones, pero es importante entender cuál es su relación, por ejemplo, con el general Juan Miguel Huertas, que es la persona que también se señala en el informe de Noticias Caracol. Se dice, por ejemplo, que ustedes asistían a distintas reuniones con Indumil, que tenían varios acercamientos y conversaciones para tratar de gestionar distintas ayudas para
para los integrantes de las disidencias al mando de alias Calarcá. ¿Cuál es su relación puntualmente con el general Huertas? Mire, en la medida, esto va teniendo ya una hilaridad y es importante que así se entienda. En la medida que me fui conociendo, digamos, en el mundo de las fuerzas militares, sobre todo en el ejército, pues la gente te va observando y van diciendo, esta persona es de confianza y actúa de manera institucional. Y se te van acercando. En esos acercamientos que se dieron, en un momento dado, me hablaron del brigadier general Huertas, que había sido cercana a la campaña, etcétera, etcétera. Hice una verificación, sí lo vi dentro de las divulgaciones que hacía la campaña del señor presidente. De hecho, el señor presidente creo que trinó en una foto donde estaba él y otros generales. Y eso me dio la confianza de poderlo conocer. Y lo conocí creo que finalizando noviembre del año 2023 y comenzamos a conversar alrededor de lo que estaba pasando en las fuerzas militares, de su salida, por qué se dio. Creo que hay otro camino muy importante que explorar. No es la versión que yo tengo y que he contrastado, no porque le hice inteligencia al general Huerta, sino porque lo conversamos. Da cuenta de unos escenarios y unos resultados totalmente diferentes a los que se hablan hoy. Comenzamos a profundizar en muchos temas. Yo aproveché y comencé a entender, a conocer una institución que conocía, digamos, en ese momento con no mucha profundidad. Comencé a levantar todas mis prevenciones que tenía sobre las instituciones del Estado, sobre todo las de seguridad y defensa, porque aquí voy a hacer un paréntesis, porque al principio también lo mencionaron. En mi época de líder estudiantil, a mí las FARC me amenazó, a mí los paramilitares me amenazaron, a mí el ELN me amenazó y a mí el Estado con sus agencias de inteligencia me persiguieron. Con seguridad estoy en los archivos del DAS. A mí me tocó irme del país simplemente porque tenía una postura estudiantil independiente y no me matriculaba con ninguna fuerza irregular. Vuelvo a la pregunta. Conozco al general Huertas, conozco a su familia, conozco sus calidades, conozco sus resultados, lo he defendido personalmente, contribuí para que se conociera la verdad, entregué esa documentación que soportó esa verdad operacional y de resultados del general Huertas, y con eso el tomador de decisiones tomó una decisión y lo llamó. Porque es que, vuelvo e insisto, yo no tomo decisiones, yo simplemente pongo una información sobre la mesa y el tomador de decisiones la contrastará. La de inteligencia la maneja el director general de mi entidad, el director Lemos. Él siempre está informado de lo que yo estoy haciendo. De hecho, estoy hablando hoy con ustedes porque él me autorizó. De lo contrario, no estuviera hablando y estuviera esperando la oportunidad de hacerlo. Don Wilmer, hay algo que no entiende la gente antes de que usted siga con las relaciones de todas estas personas. Usted demuestra que tiene una cercanía con el presidente de la República, que independientemente que no tiene experticia, puede llegar allí y aprender. Llega a ser director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia, tal vez uno de los cargos más importantes. Pero seguimos sin entender usted por qué está metido con el general Huertas, hablando con las disidencias de las FARC, con el señor Calarcá, hablando del montaje de una agencia de seguridad, de automóviles, con hombres armados. ¿Qué tiene que ver usted con eso? ¿Por qué está usted hablando con Calarcá? Mire, Julio, no... voy a hacer un pase ahí y voy a poner la palabra se presume que tanto el general Huertas como el coronel de Indumil como yo hablamos con, y eso no es cierto. No conozco ni antes ni después, es decir, hoy, de manera personal a alias Calarcá. No lo conozco, no he hablado con él, nunca en mi vida. Nunca. ¿Y los chats? Eso es parte de lo que se tiene que resolver. Si yo no he hablado con el señor Calarcá, que está en la ilegalidad,
ni por voluntad propia, ni autorizado, ni en el marco de mi misión, de la misionalidad de mi institución. Alguien tiene que resolver por qué aparezco en un chat que da cuenta de eso. Además, esos son, siendo más, digamos, más certeros con lo que se está presentando, son chats aislados. Una cosa es que yo sea una conversación, aislados en el sentido de que son conversaciones entre guerrilleros mismos. No es una conversación entre Calarcá, Wilmar Mejía, o Calarcá Huertas, o Calarcá el coronel de Indumil. No. Son conversaciones entre ilegales. Y eso también tiene que tener su revisión. Eso sí lo quiero dejar claro, voy a hablar por mí, ya el general Huertas en su comunicado lo dijo. Ni yo, ni él, ni los dos juntos, ni los tres hemos hablado con Calarcá. No lo conozco personalmente. ¿Qué es objeto de inteligencia de mi entidad? Sí, es objeto de inteligencia. Claro. Y todo el tiempo va a ser objeto de inteligencia como cualquier ilegal en este país que haga parte del plan de búsqueda nuestro. Será. Y en eso tiene que tener la tranquilidad el gobierno nacional y los colombianos. No le he dado la orden a nadie de mi dirección para que pare operaciones, para que deje de investigar a quien haya que investigar en los fenómenos que nosotros investigamos. De eso tienen que tener toda la tranquilidad, no solo en el gobierno nacional, sino también la ciudadanía en general. Sí, señor Mejía, justamente en ese informe de Noticias Caracol también dice que usted viajó a Venezuela junto al general Huertas para tener unos encuentros con algunos disidentes allá. Dicen que usted lo acompañó en un segundo viaje que él hizo. ¿Usted qué tiene que decir al respecto? Bueno, voy a hablar. Se habla de un segundo viaje y aparentemente, según lo que acabo de recibir, hubo uno que hizo el general Huertas. Por ese, el general Huertas tendrá que hablar. Estoy seguro que no lo hizo. Creo que en las condiciones actuales de Venezuela, que un general de la República retirado o activo se vaya a Venezuela sin autorización del gobierno, sin autorización de sus comandantes, eso haría que ese general no estuviera como muy cuerdo. Corre mucho riesgo de no volver. Sí, pero yo le quiero preguntar sobre eso. Le quiero preguntar sobre eso exactamente. Es que el informe no dije que fuera con Calarcá, sino con sus enviados. Con sus enviados. Pues entonces, pero igual, en cualquier contexto, si la primera ¿Usted se ha reunido con alguna persona de esa organización de Calarcá sin que necesariamente se haya reunido con él? No, y no he ido a Venezuela. No he salido del país, en este caso concreto, hacia Venezuela. Pero esos son temas de los que se tienen que resolver. Yo no he ido a Venezuela ni a título personal en mi vida, ni en función de la misionalidad que me asiste como director de inteligencia. Eso lo tiene que resolver la justicia. Sí, señor. Una cosa, ¿usted era informante antes de llegar a la DNI? ¿Era informante hacía parte de alguna red de informantes? No, oficialmente no. O sea, como fuente humana de alguna agencia de inteligencia, no. Para nada. No hago parte de las bases de datos de fuentes humanas formales de ninguna agencia de inteligencia del país. Claro. Aquí entrevistamos en la W a su jefe, al director de la DNI, el señor Jorge Lemos. Y él dijo que usted, mucha de esa información recaudada y que investigaba allí en la DNI, pues iba directamente a informársela al presidente. ¿Qué le informaba? No, eso no es cierto. Toda la información de inteligencia por ley 1621 la tiene que compartir es el director general. Cuando por alguna razón, en algún momento en especial, se me requería para algo, temas de la universidad u otros temas, yo le informaba no solo a él hoy como director, le informaba a toda la cadena cuando estaba como agente o cuando estaba hoy como en el staff, hoy como director, siempre les he informado. Mire, tengo una cita en Casa de Nariño, tengo que ir. Tengo una cita en Nariño, tengo que ir, y así siempre ha sido. Yo soy un hombre de conductos regulares. Mire, creo que da cuenta de eso, que no hablé hasta que no me autorizaron. Si no me autorizan, yo no hablo. Si me hubiera quedado
esperando que pasara todo este maremoto que hoy estoy, al que hoy estoy sometido. Sí. Director. No hablo, es que hacerlo rompe el mando institucional, y yo no voy a hacer eso. Mi director general es el que habla con el presidente en materia de inteligencia, yo no. Claro, director Wilmar, usted pues bueno, nos contaba al comienzo de esta conversación cómo fue que usted llega del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia a la Dirección Nacional de Inteligencia, pero yo quisiera saber es usted cómo llega al Consejo Superior, porque como delegado del presidente me imagino que él lo tuvo que conocer en algún momento, tuvieron que intercambiar o alguien lo tuvo que recomendar. ¿Cómo llega usted a ese primer cargo que finalmente es una designación del gobierno central? Mire, en algún momento hubo una reunión, no recuerdo para qué en especial, y además tampoco si lo recordara, pues no estaría mal que dijera que estaba hablando con el señor presidente de la República. En esa reunión se trató el tema de la Universidad de Antioquia. Él tenía unas preocupaciones. Ya yo le había manifestado a él que yo había sido el segundo representante estudiantil de la Universidad de Antioquia en su historia, que me había tocado muy difícil por todo lo que ya les mencioné, por toda esa presión armada que recayó sobre mis hombros. La preocupación que él tenía que ver con la universidad, una universidad que es muy importante para la región y para el país, y que está en crisis económica, y que está hoy a portas de dejar de funcionar. Don Wilmer, ¿quién le presenta a usted al presidente? No, nos conocimos por ahí en una de esas tantas marchas que se hacían por allá por la década del 2001, 2002, cuando el tema del ALCA. Estuvimos en Cartagena, ya nos encontramos, nos saludamos, etcétera, etcétera, pero yo no soy un hombre que cultiva las relaciones. Sigo mi camino, el señor presidente siguió su camino como congresista, siempre voté por él porque me ha gustado su postura. ¿Usted no trabajó en esa campaña presidencial de la mano de Olmedo López? Mira, pero espérate un momentico que aquí me hiciste la pregunta, entonces primero termino una. Y me desaparecí del radar. Claro, si tú te desapareces del radar, ¿cuánto? Como 14, 15, 16 años, pues obviamente ya eres de difícil recordación y eso se va desdibujando ahí. Luego venimos a la campaña de 2018, trabajé plenamente, fuerte en la región, tuve la oportunidad de estar aquí en Bogotá el día que reconocimos la derrota frente a Iván Duque. Eso fue creo que fue en el Gonzalo Jiménez de Cosada. El señor presidente llegó, volvimos y nos saludamos, nos dimos la mano, pero fue muy pasajero. Luego, para la campaña de esta presidencia participé no tan activamente. Y en esa participación no tan activa, pues algunas líneas que estaban en el gobierno nacional me pidieron el favor de que les ayudara en el territorio a organizar algunas reuniones para el proceso. En esas reuniones uno se encuentra, o sea, son reuniones circunstanciales. Obviamente cuando estás en un proceso como eso no van a decir el desconocido Olmedo López, pues uno está en campaña, entonces uno dice el amigo Olmedo López. Yo conozco a Olmedo, él es de Itagüí, es un empresario y también fue político, estuvo en el proceso de alcaldía de Carlos Andrés Trujillo, hoy senador de la República y precandidato a la alcaldía de Itagüí nuevamente. Sí. Y en ese escenario de organizar las reuniones nos encontramos, nos sentamos, en algún momento la foto que está circulando, uno de los amigos que está ahí sentado, no recuerdo cuál de los tres, estaba cumpliendo años, compramos una torta, celebramos un cumpleaños, tomamos una foto, y luego en otra que está aparece ahí es un evento que se organizó en la ciudad de Itagüí. Ahí también salió otra foto y todo lo demás. Yo soy de Itagüí y en Itagüí, digamos, tengo amigos, logramos reunirlos entre todos los que estábamos en campaña y logramos sacar una muy positiva reunión. Sí. Creo que todas esas circunstancias, Julio, tú estás en campaña, yo estoy en campaña, en la misma.
no nos conocemos, pero nos encontramos, no sé, en cualquier parte de Bogotá, nos tomamos una foto de evento, pues yo no voy a decir, vuelvo, insisto, el desconocido Julio. Yo digo, mi amigo Julio, y publicó la foto. De eso trata el marketing electoral. Yo soy gerente de campaña. Yo leo exactamente lo que dice Félix la foto. En coordinación con Olmedo, amigo y dirigente antioqueño, recibimos a Camilo Romero, a la senadora Esmeralda Hernández. Con ellos recurrimos Envigado, Sabaneta, La Estrella, Itagüí. A mis amigos, socios, Mauro Imaginario y Tafur Teatro, gracias por el respaldo. Félix, le escucha don Wilmer. Sí, yo le quiero preguntar, volver con el tema de la Dirección de Inteligencia. ¿Usted pidió hojas de vida de oficiales del Ejército para revisar? ¿Ordenó polígrafos para esos miembros de la Fuerza Pública? Eso es parte de su trabajo. Y sobre todo, ¿usted le recomendó al entonces ministro Iván Velázquez quitar o nombrar oficiales? Bueno, a la primera pregunta, dentro de la misionalidad que yo tengo no está ese componente de revisar hojas de vida de servidores públicos, en este caso de las fuerzas militares y de policía. Eso no es mi objeto misional, diría yo que es el objeto misional de otra dirección de la entidad, pero como hay compartimentación de los procesos que cada uno hace y tenemos mesas técnicas donde nos sentamos en los temas que nos encontramos, yo no puedo decir si al DNI llegaron o no llegaron hojas de vida de estos oficiales o que estaban en proceso de revisión de hojas de vida. Perdóneme, pero ¿cómo que no puede saber? Usted sí tiene que saber. Si usted mismo está diciendo que llegaban esas hojas de vida, usted las... Y sobre todo, porque si usted mismo reconoce que no tenían potestad para hacer eso. Perdón, Félix, mire, yo creo que vuelven y se mezclan dos cosas. Estoy hablando del antes de llegar al gobierno, cuando me llegaba información y la tramité oportunamente, y ahora es cuando estoy en la Dirección Nacional de Inteligencia. Nuestra normativa es muy clara y nuestra misionalidad es muy clara. Una cosa son las funciones del director de contrainteligencia y otras cosas son las funciones mías. Que tenemos temas que nos ponen de común acuerdo para la operatividad misional, sí, pero es en especial no. Si yo hago eso, me estaría extralimitando en funciones, que no lo voy a hacer, soy muy respetuoso. ¿Usted le recomendó o no al ministro Iván Velázquez quitar o nombrar oficiales? No, señor. Simplemente le compartí la información en su momento, la que yo tenía, y yo le dije, ministro, usted es el jefe de esta vaina. ¿De qué? ¿De qué le compartió información sobre oficiales? De lo que ya hablamos, de oficiales que posiblemente estuvieran en cursos, en actividades. Entonces usted sí le estaba entregando al ministro información sobre oficiales, al ministro nada más y nada menos. Y si se la estaba entregando, ¿era para qué? ¿Para quitar o para nombrar? Sí, pues obviamente él toma la decisión, pero a partir de lo que usted le estaba entregando. Sí. Pero también entre las decisiones que se tienen que tomar y esas investigaciones están ahí, es abrir investigaciones, contrastar la información. Es que yo no voy, Félix, si tú fueras el ministro de Defensa, yo le digo a Félix, mira, ministro, aquí tiene esto y tome la decisión. Si tú lo haces, serías muy irresponsable, tú tienes que contrastar. No, pero imagínese, si le llega la información de inteligencia que usted nos acaba de decir que no estaba dentro de su misionalidad, de oficiales del ejército, ¿qué hacía usted refiriendo la información al ministro para que tomara decisiones sobre esos militares? Félix, vuelves a involucrar dos tiempos. Una cosa era cuando yo era un ciudadano común y ahora una cosa cuando yo soy ciudadano en función. O sea, usted sí era informante. Antes de estar en la DNI usted era un informante. ¿Cómo recaudaba la información? Pues que usted ahorita dijo que no lo era. ¿Cómo salía esa información? Sí, ¿cómo recaudaba? ¿Cómo lo hacía? ¿De dónde salía esa información antes de entrar en la DNI que le hizo precisamente ganarse el mérito de irse a la DNI y escalar tan rápidamente? Cuando tuve mi designación como miembro del Consejo Superior de la Antioquia en representación del presidente, lo dije, la gente asume que uno es proximal y que uno levanta el teléfono y que de inmediato le contestan. Y comienzan a tramitar sus preocupaciones por ese canal. Eso fue lo que pasó conmigo en su momento como ciudadano del común. Personas preocupadas, servidores públicos ellos, comenzaron a ubicarme a través de terceros, comenzaron a generarse reuniones y comenzaron a hablarme de cosas que para mí eran aterradoras. Por ejemplo, que de los almacenes donde se venden
y se asignan los permisos de armas en Medellín o se venden los explosivos, se estuvieran generando trámites ilegales o cosas parecidas. Eso es aberrante, eso había que ponerlo en conocimiento, esos hechos había que ponerlos en conocimiento de quien tenía la autoridad para hacer algo. Y cuando me tuve el acceso con el señor ministro, eso es lo que hay, revise usted, el que hace. Pero entonces, ¿esa información era informal suya o eran informes oficiales? O sea, porque es que usted entonces es que me parecen las dos cosas muy graves. Si lo hace estando en el DNI o si lo hace de manera informal, dándole información a un ministro cuando usted no tenía por qué. Félix, respetuosamente te digo, estás mezclando las dos cosas y estoy diciendo. Es que exactamente, que eso es lo grave, las dos cosas. Cuando eras ciudadano. Imagínese. O sea, usted era informante entonces. Félix, bueno, listo, yo era informante si es lo que usted me quiere decir. Pero entonces, informante informal, entregándole datos a un ministro de Defensa para ver si saca o pone militares. No. Eso no es así. Mire, el ministro recibió la información. Él estaba en su obligación, y es que venga, eso también es subestimar y es irrespetuoso con el señor exministro Iván Velázquez. Eso es como decir que el señor ministro, o exministro hoy, era un PLL que se influenciaba fácilmente. Recordemos la trayectoria del ministro Velázquez, eso no lo podemos poner en tela de juicio. Es una trayectoria impecable y es una de las personas que en materia de justicia le ha aportado, y de verdad le ha aportado mucho a este país. El señor ministro tiene todas sus capacidades y sus condiciones para recibir de cualquier ciudadano algún dato específico o impuntual, y él con su autoridad tiene todos los medios y los mecanismos para ordenar las investigaciones y tomar las decisiones. Está confirmando que sí le pasaba información al ministro y él en su sabiduría tomaba decisiones. Perfecto, listo. Entonces sí había información y ya el ministro en su sabiduría. Julio, permítame algo. Si a ustedes como en su calidad de periodistas, si a ustedes en calidad de ciudadanos, a alguien le tramita una información que puede poner en riesgo la vida y adicional la seguridad del Estado colombiano, ¿ustedes qué hacen con esa información? Se la tramitan a alguien, ¿no? A las autoridades, claro. Listo. Claro. Mire, don Wilmer, le voy a hacer una pregunta muy concreta. Sí, señor. Para que usted ingresara a la DNI, ¿se modificó el manual? No, señor, para nada. Perfecto. Eso, y eso no se permitió. Y ahí le quiero complementar una pregunta. En algún momento me pusieron a hablar con alguien del DNI. Y cuando terminamos la conversación me dijo, venga, ¿le molesta si le pido su hoja de vida? Me gustaría que usted fuera agente de esta dirección. Yo déjemelo pensarlo, y como a los 15 días, yo dije, carajo, puede ser bueno, y la mandé. Así entré al DNI, una compañía ahí medio informal, medio extraña. Pero no hubo que modificar el manual, ¿no? No, señor, para nada. Bien. El mío, en mi caso concreto, no sé en otros casos. Listo. Usted tuvo una misión muy especial en Cúcuta. ¿Nos podría contar de qué se trató? Una misión muy especial en Cúcuta. Sí fui a Cúcuta, sí recuerdo con quién fue la persona que colaboró y tramitó esa, ¿cómo lo digo? Esa entrevista, pero esa información sí está sujeta a reserva, no puedo hablar de eso, pero sí tuve una misión en Cúcuta. Claro, es que ahí volvemos a los temas que hemos mencionado sobre si se reunió o no con enviados de Calarcá. Entre otras cosas, cuando se habla de Venezuela hay que recordar que si usted precisamente está en una misión de inteligencia, eso no pasa con el registro de migración. O sea que no simplemente que haya o no haya registro de migración para decir que eso no se produzca. Pero le tengo que preguntar otra cosa. Félix, pero todas mis salidas oficiales lo pueden pedir. Con seguridad lo pueden pedir. Siempre es algo por migración. Usted sabe que cuando se hace inteligencia hay cosas que no quedan en el registro. Precisamente porque de eso se trata la inteligencia. Pero le quiero preguntar algo. Como ciudadano preocupado que usted se acerca al ministro, ¿usted le recomendó al presidente reintegrar al general Huertas? Yo lo dije al principio, aporté
toda la carga de resultados del general. Fue un dossier muy, muy importante y listo, no más. ¿Se lo recomendó? No, aporté el dossier de resultados del general. Por eso, le recomendó al ministro reintegrar al general Huertas y el general Huertas fue reintegrado. Ese dossier haya contribuido para que el tomador de decisiones materializara la decisión, podría decirse que sí. Pero no solo... No, sí, hay otras consideraciones, pero en ese dossier no hubo ninguna información del gobierno anterior de por qué salió el general Huertas, como se reveló esta semana, que era porque Estados Unidos tenía muchas dudas sobre su integridad. ¿Eso no estaba en el dossier? Bueno, como eso no hace parte de la información de inteligencia de la entidad, yo sí voy a decir algo. Al interior de las inteligencias hay gente buena, pero también hay gente que se presta para muchas cosas y hay gente que tiene acceso a medios y capacidades muy, muy interesantes. Y hay gente que tiene, que puede tener, agenda propia. Puede ser local o extranjera. A veces cuando se tocan ciertas fibras, pues te ganas muchos enemigos. Y muchos son muchos. Y muy pesados y muy peligrosos. El general Huertas, de acuerdo a la información que yo recibí, había tocado unos temas muy sensibles, que él será el que tiene que hablar de esos temas, no yo, no lo puedo hablar acá. Y comenzó a ser objeto de ataques sistemáticos muy fuertes. Incluso comenzó a ser objeto de montajes, incluso de suplantación. A él lo suplantaron. Otro oficial identificó que no estaba hablando con el general Huertas, lo puso en alerta y el general tuvo que denunciar esa suplantación. De lo que se habla con respecto a la desconfianza que se tenía por un organismo extranjero, pues a ese organismo extranjero le llegó la información de que este general había saboteado una operación, habiendo ordenado que un helicóptero del Ejército Nacional se elevara y hiciera curso de vuelo por un área operacional del momento. Primero hay que entender que el Ejército tiene una división de aviación, hay aviones, hay helicópteros, pero también hay que entender que cada comandante de cada distinta arma tiene su función y tiene su rol. El de la aviación tiene su propia comandancia. Si usted es un comandante tropero, usted no le va a decir a un piloto de ese avión y vaya para allá y pegue para allá, no. Tiene que haber un planeamiento con el comandante de esa unidad militar encargada de los aviones y de los helicópteros militares. Se logró demostrar que ese día ningún helicóptero del Ejército se levantó concurso al área operacional en la que se le señalaba al general Huertas había saboteado. Pero sí se logró demostrar, porque no hubo coordinación interinstitucional, que un helicóptero de antinarcóticos de la Policía Nacional sí se levantó y tuvo curso en la zona operacional, y eso posiblemente fue lo que alertó al objetivo operacional que la unidad militar tenía en ese territorio. Eso fue lo que parte de esos elementos hicieron parte de ese dossier que se entregó, que es un dossier oficial. Es un dossier que algunos elementos son reservados, algunos elementos son públicos, etcétera, etcétera, pero eso fue lo que se entregó. Nada más. Don Wilmer, permítame preguntarle algo. ¿Usted tiene alguna relación con el hermano de su jefe, del doctor Ginás? Creo que es un médico de la Unidad de Gestión de Riesgo. ¿Con quién, perdón? Hermano de Ginás. No, a Ginás lo conocí en la campaña una vez. Al hermano médico. Al hermano médico. No lo conozco, ni siquiera conozco, no lo conozco, no señor, no sé quién es. Perfecto. Dentro de la información de inteligencia que usted maneja, ¿hubo alguna alerta sobre el helicóptero de Amalfi? ¿Ustedes alcanzaron a detectar alguna alerta sobre el posible atentado al helicóptero de Amalfi, donde murieron varios policías? A ver, nosotros recogemos mucha información, generamos muchos ISIS
y se les comparte a las distintas fuerzas. Sobre ese caso en especial, no recuerdo nada concreto. De acuerdo a la información que usted recaudó antes de llegar a la DNI en calidad de informante y los dossiers que usted armó, ¿llevaron a la salida inicial de los 23 generales de la policía? ¿Usted suministró información sobre eso y sus fuentes eran quiénes? ¿Criminales? No, sobre ese hecho particular no tuve ninguna participación anterior. Fue una decisión de inicio de gobierno. En ese caso no tuve ninguna intervención. ¿Y sus fuentes eran quiénes? ¿Las disidencias? No, oficiales, suboficiales, soldados, personal institucional. Señor Wilmar, ¿cuál era su relación con Carlos Ramón González? ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque usted llega justo cuando Carlos Ramón González está en la dirección de la DNI. Y aquí, en la W Radio, el señor Isaac Beltrán nos hablaba esta semana de que Carlos Ramón González seguía con mucho poder allí justamente en esta entidad. ¿Cuál es su relación con él? Mira, no es cierto que Carlos Ramón González hoy tenga control en la entidad. Obviamente él es compañero de mucha gente del M19, yo no soy del M19, y seguramente esa relación histórica mantendrá afectos y amistades históricas, ¿no? Hoy yo le puedo decir que por lo menos en mi dirección, y creo que en ninguna de las direcciones ni el señor Carlos Ramón González tenga influencia. A Carlos Ramón González lo conocí de manera personal en este gobierno. Sí. Lo vi por fuera de la institución, no siendo agente, una sola vez. Luego, siendo director él, tuve la oportunidad en calidad jefe, agente, de hablar con él por lo menos en 2 oportunidades. Y se hicieron justo cuando yo estaba en la escuela de formación, porque ellos también, los directivos de la entidad también tenemos formación. O sea, porque es que el marco técnico, el marco normativo, la operatividad de una agencia de inteligencia es muy especial. Entonces los agentes tienen una formación, los directivos tienen otra formación. Y justo en esos procesos de formación nos encontramos y tuvimos 2 encuentros, 2 conversaciones muy normales, pero de ahí en adelante para nada. Por lo general los directivos permanecemos en Bogotá, y el resto del personal está en la sede operacional. Entonces, como yo estaba en escuela, estaba en la sede operacional, el director, como era director, estaba en Bogotá y poco relacionamiento teníamos. Yo le preguntaba por los Ginás porque usted dice que usted ha hecho política en Antioquia. Allá conoció a Olmedo y a otros amigos de la política. Y los Ginás son de Antioquia y hacen política en Antioquia. Usted dice que no conoce al hermano y que ha visto y que ha tenido relación con el actual director, que es su jefe. Pero le quiero preguntar concretamente. Sí, señor. ¿Su nombre se lo llevó al presidente? ¿Quién? ¿Ginás? No, nadie, yo. En una conversación que tuve con él, cuando ya él recordó quién era, yo me dijo, tenemos que tener una conversación para que nos pongamos al día. Porque quien le presenta el grupo de Ginás es el que le presenta al presidente el nombre, le sugiere el nombre de Olmedo para la unidad de gestión del riesgo. Usted sabe eso, ¿no? Sí, señor, pero no fui yo. No hago parte de esa línea. Como te digo, fue el doctor Ginás. Ahora, director a Olmedo, Wilmar, el que lleva a Olmedo a la unidad. Ahora, director Wilmar, señor, usted desde hace, con Juan Pablo Calvás, usted desde hace cuánto conoce a Carlos Trujillo. Y ¿quién es el senador Carlos Andrés Trujillo? Sí, señor. Ajá. Bueno, al senador Carlos Andrés Trujillo, pues él era
creo que tiene cercano a mi edad. Yo tengo 51 años. Creo que Carlos Andrés debe tener 2, 3 años menos que yo. Él es de un barrio de Itagüí, del barrio de la Independencia. Como muchos jóvenes, se dedicó a la política desde muy temprano. Comenzó como con su rol de concejal, luego fue avanzando, terminó como alcalde y posteriormente como senador de la República. En ese trasegar, obviamente Itagüí es el municipio más pequeño que tiene, que tiene el país. Creo que son 17 kilómetros cuadrados, densamente concentrado, y es inevitable que uno en un territorio como Itagüí tan político pues no tenga relacionamiento con los líderes políticos de ese territorio. Con Carlos Andrés siempre, digamos, el relacionamiento ha sido alrededor de los procesos electorales. Creo que hemos tenido más contradicciones que acercamientos, pese a que en su momento apoyé a uno de sus candidatos a la alcaldía de Itagüí, que era el ingeniero José Fernando Escobar. De hecho, cuando hablamos sobre ese tema, yo le dije, yo voy a votar por José Fernando, no por usted. Es porque conozco a José Fernando, porque cuando trabajé... ¿Cuánto lo conoce? O sea, porque por lo que usted ha hecho política junto a él. ¿Hace cuánto tiempo usted hace política junto a Carlos Andrés Trujillo? Yo de Carlos Andrés Trujillo tengo referencia, le estoy diciendo, casi que desde los 17 años más o menos. Muy apartado. Yo no soy de construir amistades, por eso es que quizás muchos procesos míos son muy distintos a los de otros. Sí, pero tengo muchas contradicciones con él, demasiado. De hecho, él no me pasa. O sea, yo me siento en una mesa con él y si él se tiene que parar, mejor se para. O si se tiene que poner a revisar el teléfono celular, se lo pone a revisar, pero no me pasa. Y además... Mire, yo le quiero preguntar por la Universidad de Antioquia. Sí, señor, claro. Usted acá nos ha dicho que es informante y sabemos ahora que trabaja en el DNI. ¿Qué tranquilidad tienen los estudiantes de la Universidad de Antioquia sabiendo que usted ha sido, como nos lo ha contado acá, informante y ya está en el DNI manejando un tema de inteligencia? ¿Se imagina usted, que fue estudiante, que un integrante del DAS estuviera al interior del Consejo Estudiantil de la Universidad de Antioquia? Pues no sé si algún integrante del DAS hizo parte de la Universidad de Antioquia, pues ellos tenían unas capacidades bastante fuertes, pero la sociedad antioqueña en general, sobre todo los estamentos universitarios con quien tengo muy buena relación, profesores, estudiantes, trabajadores, etcétera, con quien hemos logrado construir, digamos, agendas de trabajo por la universidad, pueden estar tranquilos de una cosa. El presidente tiene un mandato que yo sí lo cumplo. No hacemos lo que nos hicieron. Y yo les dije a ustedes al principio que fui víctima de amenazas de muerte por parte de los paramilitares, las FARC, los helenos, y que fui víctima del Estado. También les dije que me tocó irme del país. Si yo tuve esa condición, créame que hace parte de mi estructura de valores, de principios, que es un baluarte ético que yo tengo, no voy a hacer lo mismo que me hicieron. En la Universidad de Antioquia no hacemos inteligencia. En la Universidad de Antioquia yo no hago inteligencia. En la Universidad de Antioquia la mayor parte de los consejos superiores a los que asisto lo hago de manera virtual, justamente para evitar eso que se pretende como poner sobre la mesa, que mi participación ahí la hago en calidad de director de inteligencia y no como un designado del presidente ayudando a resolver las situaciones que allí se viven. Trato de no ir a la Universidad de Antioquia en lo posible para evitar ese tipo de concordancias. Bueno, pero queda una duda muy grande sobre eso. Pero le quiero preguntar otra vez sobre el general Huertas. ¿Usted sabe si el general Huertas en su momento acompañó al hermano de Alias Comba a entregarse a la DEA? No, eso no lo conozco. Habría que preguntárselo a él. Le tengo dos preguntas muy concretas. Una, ¿cuál es el presupuesto de los gastos reservados de la DNI? ¿Qué presupuesto tienen asignado? No es como lo piensan. Yo para la operativa, creo que no sé si eso será público, no creo debe ser público, pero no sé, aquí es muy poquito, demasiado poquito. Voy a decir eso. No es como dijeron que 800 mil millones de dólares, que 800 mil millones de pesos.
es una cifra muy, muy pequeña y con eso hacemos mucho. Nosotros, veníamos con un récord de operaciones de cerca de 200 misiones de trabajo al año. Yo con mi subdirector de operaciones vamos a terminar este año con cerca de 650 operaciones, misiones de trabajo en búsqueda y recolección de información, y vamos a tener una culminación de años cuando, digamos, en cooperación y colaboración con agencias y organismos del Estado, superior a las 150 misiones de trabajo. O sea, productivos sí hemos sido, y hemos logrado que con ese poquito presupuesto contribuir a la seguridad de los colombianos, contribuir a que la vida de los colombianos y sobre todo de quienes hoy hacen parte, están en curso en el conflicto, como son nuestros policías, nuestros soldados, por lo menos tengan la posibilidad de ir a zonas con mayor información. Eso se comparte a través de, Sí. oficialmente con el comandante de fuerzas generales. Pero la pregunta es, tenemos muy poquito presupuesto, no es Listo. como de Muy poquito, exacto. Usted, en algún momento en sus reuniones con Olmedo, ¿habló algo de presupuesto de la unidad de gestión de riesgo alguna vez? alguna vez de presupuesto. Lo alerté sobre algunas situaciones irregulares que se estaban presentando en la ONP, con un tema de facturas y con un tema de como de contratos. Creo que él actuó y puso eso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Creo que fue las primeras demandas que le hizo. Pero si es que él era el protagonista de todo el problema, él y Snyder. Es decir, usted lo alertó de lo que él mismo estaba haciendo. No, era de otras cosas, pero eso es esa parte, esa realidad yo no la conocía. Sí, es curioso, pero esa realidad yo no la conocía. Mire, última pregunta. Por todo lo que hemos oído en esta entrevista, pues usted es el hombre que sabía demasiado. Usted sabe todo, de todos nosotros. Es el jefe de la inteligencia del país. Y tenía usted una aspiración válida, o tiene una aspiración válida, ser el director del DNI. ¿Quién le hizo el cajón? No, señor, yo no tengo una aspiración de ser el director general de la Dirección Nacional de Inteligencia. No hace parte de mi escala humana hacerle el cajón a quien está por encima de mí. Nunca le he insinuado eso absolutamente a nadie. De verdad que es una insinuación que no comparto, que me genera como algo de malestar. Y reconozco a mi director general, Jorge Enrico Lemus, como un buen director profesional, con conocimiento, con experiencia. Sus orientaciones han sido claras. Cuando le he dicho, director, no estoy de acuerdo con esto, por esto, me dice, Wilmar, tienes razón. Y actuamos en la línea que realmente se coordina a trabajar. Y él es un hombre de confianza del presidente. Entonces, tú te imaginas si le decía al presidente, venga, sáquelo y póngame. Eso también sería como estúpido. No, hay una relación profesional buena. Hay una buena, digamos, un buen ambiente de trabajo. Si hay alguna información que ustedes tengan, no la conozco. Si alguien les está entregando información interna de la dirección en ese sentido, tampoco la conozco y no sé con qué interés lo están haciendo. Y quiero aclarar, Julio, mira, nuevamente con el mandato del presidente, no hacemos lo que nos hicieron. Ustedes los periodistas fueron objeto de inteligencia de muchos gobiernos, como también lo fueron muchos gremios del país, como también lo fueron muchos otros actores de la sociedad colombiana. Tengan la plena certeza de lo que yo conozco de esta dirección y de la dirección que yo lidero, que eso no lo hacemos. Y el día que esa insinuación me llegue, el día que un agente o que un subdirector esté en ese camino, como se los he dicho a ellos,
en las reuniones que tenemos, yo mismo los denuncio ante la Fiscalía General de la Nación, así me toque irme de la entidad. Porque yo no voy a permitir, yo sé que es ser perseguido y yo no voy a permitir más en mi proceso que se haga eso. Yo no voy a pasar por la historia del DNI con esa tacha. Si ahorita estoy en un maremoto que tengo que contribuir a que se resuelva y que le pido ahorita a vos en medio de esta entrevista que la Fiscalía ayude a resolver, pues eso es lo que se tiene que hacer, no es más. Este es el director de inteligencia de la DNI, Wilmer Mejía, en exclusiva para la W, exponiendo sus puntos de vista. Sí, don Wilmer. Julio, quiero corregir algo, y es que siempre me llaman Wilmer, y eso también es una situación muy especial. Con ese nombre me amenazaban los paramilitares en la Universidad de Antioquia. Yo soy Wilmar Mejía, con A, Wilmar Mejía, y justamente es con ese error que incluso hasta en esos chats que supuestamente que me comprometen me relacionan. Si yo fuera tan cercano a una estructura ilegal y la estructura ilegal pues comete esos errores, pues eso también es diciente. Pues si tú no me conoces y mantienes el Wilmer, la proximidad, el señor presidente también en su trino Wilmer, eso también es una situación que también tiene que mirarse, porque es que uno no se equivoca. Si tú tienes una relación con alguien de años, no se van a equivocar con tu nombre. Mi nombre es Wilmar Mejía, no Wilmer Mejía. No, señor, sí, se lo estoy dejando porque... Claro, acaban de escuchar entonces ustedes a Wilmar Mejía, director de inteligencia en Colombia. Don Wilmar, gracias por la entrevista, gracias por su tiempo y ojalá que muy pronto se aclare todo esto. Sí, señor. Muchísimas gracias y feliz día para todos.